Hola a todos y a todas. Por educación, lo primero que voy a hacer es presentarme. Soy Robert Pillar, aunque es probable que me conozcan mejor por mi seudónimo, Gastón Leval. Como verán, soy francés, pero tuve que exiliarme en España, donde me adentré en la CNT. A lo largo de mi vida, fui combatiendo y reflexionando acerca del anarquismo, pudiendo ver su implantación durante la Guerra Civil Española. A lo largo de este periodo, viajé por muchos pueblos, entre ellos Alcoriza, plasmando el proceso colectivizador en mi libro Colectividades Libertarias en España. Alcoriza, en julio del 36, tenía alrededor de 4.000 habitantes y era el centro de una comarca de 19 pueblos. La tierra era regularmente fértil, ya que el agua permitía un buen regadío. Este pueblo disfrutaba de una vida económica que podemos considerar privilegiada con relación a los restantes pueblos de la comarca, ya que aquí los pequeños propietarios eran numerosos y los grandes propietarios se hallaban esparcidos a cierta distancia. La industria, aceite, harina, jabón, fabricación de gaseosa y sulfuro, ocupaba solamente el 5% de los trabajadores. Nuestro sindicato, la CNT, se organizó a partir de los años 1930 a 1931, pero sus ideas ya eran conocidas por algunos hombres antes de esas fechas. Una vez que estalla la guerra, la localidad es tomada por los sublevados, aunque por poco tiempo. El 29 de julio, una quincena de camiones anunciaban la llegada de las columnas. Los más comprometidos con el golpe militar abandonaron el lugar replegándose hacia la línea de frente, que muy pronto quedó consolidada en las capitales. La tierra que no es mía es la tierra que es del amor. La riego con mi sudor. Españoles, ¿es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo? ¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la patria con un proceder cobarde y traidor, entregándola sin lucha y sin resistencia? ¡Eso no! ¡Que lo hagan los traidores! Pero no lo hacemos quienes juramos defenderla. En estos momentos es España entera la que se levanta pidiendo paz, fraternidad y justicia. En todas las regiones, el ejército, la marina y fuerzas de orden público se lanzan a defender la patria. La energía en el mantenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de las resistencias que se ofrezcan. Españoles, ¡viva España! ¡Viva el honrado pueblo español y malditos los que en lugar de cumplir sus deberes traicionan a España! Ante la inquietud creada por la falta de noticias, inseguridad, miedo, el día 17 se ha producido el golpe militar en Melilla, el 18 se traslada a la península, hasta el pueblo no llegará hasta el día 19, cuando Guardia Civil y falangistas armados se hacen con el control de las instituciones locales. Ese miedo y esa inseguridad provoca que anarquistas y republicanos de izquierdas más comprometidos se tiren al monte, y es entonces cuando el alcalde de Morella, Matías Sangüesa, que a la vez es presidente de la Diputación de Castellón, les ofrece seguridad y cobijo. Morella dista de 50 y tantos kilómetros por carretera, son 3 días de marcha nocturna y allí se presentan estos alcorizanos junto con otros bajo aragoneses comprometidos. Hay que actuar rápido, hay que devolver el golpe producido el 19 de julio por parte de Guardia Civil y falangistas, y allí se requisan camiones, se requisa armamento y se reorganizan y se disponen a marchar hacia Alcoriza y todos los pueblos del Bajo Aragón donde ha surgido el alzamiento. A Alcoriza llegarán el 26 de julio de 1936, concretamente a las 7 de la tarde, y donde se habrán reunido ya con una de las columnas que vienen anarquistas catalanas, la columna Ortiz, que viene desde Barcelona. Con unos días de reorganización en el pueblo, ya cuentan con 800 hombres, se disponen a marchar a Azuara, donde instalarán su cuartel general
En ese recorrido sobre Azua hasta Azuara, pues van tomando los diferentes pueblos, Andorra, Alloza, Ariño, en Oliete tienen, en Muniesa tienen algo de oposición, el resto de los pueblos los toman ante semejante fuerza bélica sin ninguna oposición, y ahí en Azuara es donde establece su cuartel general y ya pasan a una época de relativa calma, manteniendo el frente. Es en la primavera de 1937 cuando, con la militarización del ejército republicano, dejan de ser esa columna, dejan de ser milicianos, pasan a formar parte de ese ejército y pasan a pertenecer a la 25 División 118 Brigada Mixta. Fuerza de choque, intervienen en la batalla de Belchite, donde son los primeros en entrar en el pueblo, así como en Teruel, que también son los primeros en entrar, y luego ya sus diferentes historietas bélicas pues pasan por la retirada de Aragón, que empieza el 9 de marzo y dentro de esa retirada de Aragón ocupan, retrocediendo, llegan hasta las líneas defensivas de Valencia, donde también son arrollados, y como última esperanza, dentro de un episodio muy dramático de la Guerra Civil Española, es el puerto de Alicante, donde se concentran más de 20.000 soldados republicanos, entre ellos todos estos alcorisanos que han permanecido dentro de esta brigada mixta, de esta división, siempre bajo el signo anarquista, y esperando esos barcos prometidos que nunca llegarán, esperando ese exilio, muchos de ellos con sus familias, pues serán reducidos por el ejército italiano y el ejército franquista y son recluidos en los diferentes campos de concentración improvisados, como son la cárcel, la plaza de toros de Alicante, Albatera, Los Almendros, donde algunos de ellos escaparán hambrientos, heridos moralmente, y algunos escaparán y otros pues allí darán con sus huesos fusilados. Muchos de ellos no llegarán al pueblo. En Alcoriza, y ante el peligro de un retorno ofensivo de los que parecía que estaban derrotados, fue necesario organizar los medios de defensa local. Los dirigentes del Centro Republicano se ofrecieron a colaborar con nosotros dentro de nuestra organización. Con las dos fuerzas de izquierdas fusionadas, no había ningún partido más en Alcoriza. Rápidamente constituimos un consejo local, con el objetivo de conformar una institución de gobierno en la población. La presidencia recayó en Inocencio Ferrer, el Consejo de Justicia en Carmelo Trayero Férez, el Consejo de Cultura en Jaime Daudén Segovia y el de Agricultura y Abastos en Gasión. Esta composición del Consejo local iba a sentar las bases de la colectivización del pueblo. El 30 de julio, todos los habitantes fueron convocados en la Plaza de los Arcos con el objetivo de exponer la nueva situación. Se aceptó reorganizar la economía sobre unas bases colectivas y todos los medios de producción y consumo se pusieron en común. En cuanto a la vida económica de la población, este comité podría escoger entre dos soluciones. O bien dejaba las cosas tal y como habían sido hasta entonces, respetando el comercio individual, o colectivizarlo todo, de modo que nadie careciera de alimentos y que no se creara un desorden social de consecuencias inmediatamente negativas. Como en tantas otras partes, se escogió la segunda opción. En la colectividad se redactaron unos estatutos. Esos estatutos iban a ser las normas fundamentales que iban a regir la organización social de la propia colectividad. Esos estatutos, parte de ellos, han llegado hasta nuestros días gracias a Gastón Leval, anarcosindicalista francés que estuvo en Alcoriza en el año 36-37 y que
de alguna forma se llevó esos estatutos y los plasmó, algunos de ellos, en uno de sus libros. Esos estatutos actualmente están en su archivo personal, que está en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam. Esos estatutos fueron redactados por Jaime Dado de Segovia y Carmelo Trayero Félez, abogados ambos y de aquí de Alcoriza, vecinos de Alcoriza. Claro, la formación en Derecho de esas dos personas se nota mucho, son estatutos muy garantistas, en los que se hace mucho hincapié en la voluntariedad de la colectividad, pero sí que es cierto que esa voluntariedad es sobre papel, porque claro, el contexto violento al que se habían enfrentado con la llegada de la columna Morella las gentes de Alcoriza, pues hacía que el miedo a esa violencia desmedida que impusieron las columnas anarquistas, pues nadie se atreviera a negarse a pertenecer a esa colectividad. Poco a poco se fueron implementando con bases, ahí también ha llegado hasta nuestros días, que está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, un bando de diciembre del 36, en el que también hacen referencia a la voluntariedad. Se dice una y otra vez que la pertenencia a la colectividad es voluntaria. Se consideró que todas las familias debían tener la posibilidad de vivir decentemente. Estas razones, robustecidas por el rechazo casi automático del dinero, hicieron que se editaran vales en el mismo lugar para todas las mercaderías. Se comenzó por aplicar de lleno el comunismo libertario. Bastaba con que cada familia se presentara al comité de administración para que le fuera entregado un vale en el cual se ordenaba suministrar aceite, patatas, legumbres, azúcar, ropa, calzado, utensilios caseros, etc. Solo se racionó la carne y el vino. Se observaron abusos por gente que hasta entonces había conocido tantas privaciones y que de repente podían disponer de toda voluntad. El temor, también explicable, de que se volviera al antiguo estado de cosas, incitaba también, sin duda, a los más pobres de ayer a tomar precauciones por un porvenir incierto. Es entonces cuando nació la idea de ensayar durante 3 meses una moneda local que fue impresa exclusivamente para comprar ropa, calzado, utensilios caseros, café y tabaco. Un hombre podía procurarse el valor de una peseta diaria, una mujer 70 céntimos de peseta y un niño menor de 14 años 40 céntimos. En cuanto a alimentación, se estableció una ficha donde estaba estipulado lo que cada cual podía recibir de acuerdo a la mayor calidad o menor abundancia de los artículos. Esta solución solo satisfacía a medias el espíritu libertario, pues era demasiado rígida, imponiendo el consumo de lo que se indicaba, lo cual suponía cierta coacción muy poco acorde con el respeto a la libertad individual, sin la cual no hay libertad colectiva. Donc, buscaron una solución inédita y hallaron el sistema de los puntos. Este sistema consistía en atribuir a cada uno de los artículos de consumo y de acuerdo a la ración considerada, un número correspondiente de puntos. Se calculó que 500 gramos de pan valían 4 puntos, 100 gramos de carne 5 puntos. En total daba 455 puntos semanales por un hombre, una mujer sola o cabeza de familia 375 puntos, una mujer casada 372 puntos, un muchacho mayor de 14 años 442 puntos, por estar en una edad de gastar mayor energía, un niño 162 puntos. El reparto de estos puntos era libre. Dentro de los límites señalados, cada cual adquiría lo que le placía. En cuanto a la ropa, al calzado y a los utensilios caseros, se llevaba una contabilidad especial, siendo sustituido por una libreta en la cual figuraban 24 puntos al año por individuo en cuanto a los utensilios de cocina, 60 para el calzado
y 120 para la ropa. Cuando un habitante estaba enfermo y necesitaba alimentación especial, el médico le entregaba un vale especialmente impreso que anulaba inmediatamente la ficha común. Cuando Gastón Levan y Agustín Suchi visitan Alcoriza, describen la colectividad como modélica en sus memorias o en sus escritos. Pero según los testimonios de la gente de Alcoriza no fue así. Cuando el 29 de julio llega la columna de Morella con milicianos de Alcoriza, se instaura quemando las iglesias y deteniendo a gente de derechas y del clero, se empieza una época de terror para una parte de los alcorizanos. Se hace un juicio sumarísimo en la plaza del ayuntamiento, donde se saca a la gente y con la frase "este lo salvamos" o "este lo matamos", o lo salvamos o lo matamos, van haciendo el juicio popular, donde ese día serán asesinados 13 personas. Al otro día, 30 de julio, en asamblea popular en la plaza del ayuntamiento, se decide instaurar la colectividad en Alcoriza. Muchos alcorizanos arrastrados por el miedo se unirán a la colectividad. Pero una parte de los dirigentes de la rama dura de la CNT, que es la FAI, que en Alcoriza estaba representada por un grupo que se hacían llamar Acción Directa, que serían los que atentarían el 8 de diciembre de 1932 en el cuartel de la Guardia Civil, donde morirían dos anarquistas y resultarían heridos varios guardias civiles. Con esos precedentes y los que van sucediendo en el pueblo, la gente sigue estando en la colectividad. Aparte, Enrique Artigas y Paco El Botas en la escuela a los chicos que son individuales les dicen: os moriréis de hambre, no tendréis nada que comer. Y es que los primeros días de la colectividad se requisan los alimentos y enseres por las casas del pueblo. Será tanta la presión que se hace a la gente del pueblo que muchos jóvenes, antes que trabajar en la colectividad, se marcharán voluntarios al frente, enrolándose en el batallón Consumol que se está formando en Caspe y Barbastro. También durante el 10 de noviembre serán llamados por las casas más de 30 alcorizanos para ser llamados a la columna de Urruti, a dedo. La represión durará hasta agosto del 37, cuando se disuelve el Consejo de Aragón y entra la Macía Companys, que está por la zona de Montalbán, acuartelada. Ella será la que disolverá la colectividad, y la gente de Alcoriza suspirará de alivio ante la nueva situación. Los dirigentes anarquistas tendrán que coger el trompo y marchar por los Cabezos y por la Plana a buscar las columnas las columnas anarquistas, que son la 25 y la 26 División. La colectividad también introdujo modificaciones en algunas actividades. Una iglesia, creo que era el seminario, fue transformada en cinematógrafo, al que se podía asistir gratuitamente. Un convento se ha convertido en escuela. Existían 2 garajes, pero ahora solo hay uno. El otro fue transformado en peluquería colectiva y en fábrica de calzado. Se instaló una fábrica de embutidos que suministraba sus productos a toda la región y a parte del frente, y una de gaseosas, sifones y lejía. Había sastrería, herrería, carpintería y peluquería colectiva. Y también había una posada colectivizada. Respecto al campo, se introdujo maquinaria para aumentar la productividad. Également, se potenció la ganadería, construyendo nuevos espacios para ella.
En el aspecto cultural se realizaron profundas reformas. Su artífice fue Jaime Daudén Segovia. Se abandonaron los antiguos edificios escolares que había en la Plaza de las Escuelas para instalarse en el convento de los frailes. Se introdujeron las escuelas mixtas y para educar a los adultos se estableció un programa de cine sonoro para el que se compró una máquina de proyección. La cuestión social, también importante, se quiso abarcar. El problema de la jubilación, las pensiones, enfermedades o la infancia se atendió. Para ello, la colectividad mandó montar un gran comedor para los transeúntes y todos aquellos que no tenían hogar. Se rehabilitó un hospital para donantes de sangre y heridos en el frente. Pero las fuerzas estatales republicanas trabajaban para reestructurar el poder perdido en Aragón a costa de la CNT. De forma que el 10 de agosto del año 37 se disuelve el Consejo de Aragón, órgano controlado principalmente por anarquistas y al cual pertenecía la colectividad alcoriza. Rápidamente se fue reduciendo el dominio libertario, jugando un papel cada vez más destacado el ejército popular. La nueva situación trajo consigo un proceso de disolución de las colectividades. Primero, la 25 División y poco más tarde la 5ª acabaron por constituir un ayuntamiento fiel al Estado republicano y, de este modo, desmantelar el proceso colectivizador. Durante la Guerra Civil en el bando republicano tienen lugar una serie de sucesos. Vamos a destacar dos bandos enfrentados. Por un lado, los grupos revolucionarios, dirigidos principalmente, donde destacan la CNT y la FAI, y por otro lado, el poder político, claramente pues, representado por el Estado republicano. Una vez iniciada la Guerra Civil, tenemos un estallido revolucionario debido a la pérdida del monopolio del poder político y de la violencia por parte del Estado republicano. Tras este estallido, la revolución ocupa un puesto muy importante, desarrollándose y creando un sistema nuevo a lo largo del este, sobre todo del este de la península ibérica, dentro del bando republicano. Esta oleada revolucionaria se extiende hasta Aragón, conformando un nuevo sistema, originándose de este modo las colectividades, un nuevo sistema político basado en el orden libertario, ya que en Aragón fue la CNT quien controló el poder, bajo la tutelación del Consejo de Aragón, el control político, mientras que en otros espacios fue la UGT quien organizó su nuevo sistema más cooperativista y no tan revolucionario como la CNT. Tras este proceso revolucionario, el poder político es el que quiere acabar con él dentro del bando republicano, originándose así unos sucesos de mayo en Barcelona, en el mes de mayo, como he comentado, de 1937, entre el 3 y el 8. Estos sucesos enfrentaron a la Generalitat de Cataluña con el PSUC de su mano contra la CNT y la FAI y el POU. Finalmente la victoria cayó en mano del poder político, ¿sí? de la Generalitat y del PSUC, originando así la caída de la nueva obra revolucionaria. Se disolvieron las colectividades, se disolvió el Consejo de Aragón en nuestro territorio. De este modo cae el nuevo orden, el nuevo sistema único o casi único en el mundo. Como hemos podido ver, un sistema en base de la igualdad y del orden libertario anarquista. La colectividad ha sido un hecho único en la historia de la humanidad. Un proceso revolucionario donde se modificaron las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales de un territorio predominantemente agrícola. La situación de guerra y de crisis política internacional la pusieron en el mapa para muchos observadores que vinieron a ver cómo se desarrollaba este nuevo sistema. Por ello, la colectividad debe ser entendida como un proceso revolucionario único, del cual debemos seguir estudiando y profundizando para conocer mejor la historia de nuestra localidad. Caminando por el campo, en el suelo vi que había una carta ensangrentada, de 40 años había. Era de un paracaidista de la 8ª compañía, que a su madre le escribía, y la carta
las trincheras, entre el fuego y la metralla, vi al enemigo correr, la noche estaba cerrada, apunté con mi fusil al tiempo que disparaba y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela.